Recuerden que estamos ahora y les he dejado a ustedes esa libertad para ir cogiendo el Evangelio y tratar de reflexionar, de meditar sobre la vida del Señor, para ir descubriendo en Él cómo una criatura humana, como nosotros, que somos buenas, que hemos recibido ese amor de Dios como imágenes que somos de Él, cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida diaria. Cada una escoja esas escenas que a lo mejor más les ayude en su reflexión. Cada uno tiene un poco esas escenas del Evangelio que desde el inicio han sido una ayuda especial para el alma. Ayer estuvimos reflexionando sobre un tema que es la amistad, el amor con el Señor, tratando de ver pues estos personajes, a Lázaro, a Marta y María, cómo ellos se relacionan con el Señor y pues dejando que el alma vaya recreándose en este aspecto. Yo para esta mañana les ofrezco otro tema, que es el tema de la virtud de la confianza. Lo tomo porque considero que es un tema que es fundamental y que en la vida espiritual pues es una de las virtudes más difíciles, aunque pues lo sabemos son las tres fundamentales en cuanto a las teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Sin embargo, como que me di cuenta que la confianza es una virtud difícil de comprender y difícil de vivir por circunstancias que ahora vamos a expresar. La verdad, la meditación va a ser, puedo decir que sencilla, en cuanto que van a ser unos ejemplos que voy a poner y luego algunas escenas del Evangelio. Pero aquí la idea principal es que nos demos cuenta que confiar es estar en un ambiente de inseguridad, estar en un ambiente de zozobra y que solamente en esa situación es cuando podemos confiar. Muchas veces pensamos que si yo tuviera fe, si yo tuviera confianza, todo sería fácil. Todo yo lo realizaría con sencillez y con facilidad. Y tenemos que darnos cuenta que no es así, que la confianza en Dios implica una experiencia personal e interna que no es fácil de comprender. Por eso deseo, a través de estos ejemplos que le pondré y de algunas citas evangélicas, tratar de ver lo que implica la confianza. Empiezo con dos ejemplos que yo también lo escuché en una predicación y que me abrieron mucho los ojos para entender este tema de la confianza. Ustedes imagínense bien que Dios se me aparece y me dice: oye, Juan Carlos, tengo una cosa que quiero pedirte. Yo, como soy muy bueno, como estoy muy dispuesto a lo que el Señor quiera, entonces le digo: sí, claro, lo que tú me digas, Señor. Y el Señor me dice: mira, te voy a pedir que empujes ese muro. ¿Que empuje ese muro? Sí, bueno, ok. Se va Dios, me dice: bueno, ya la próxima semana vendré y veré cómo va la cosa. Entonces se va el Señor y yo, que soy muy obediente, aunque me parece un poco extraño, empiezo a empujar el muro. Y ahí estoy empujando y empujando el muro. Y otra vez. Y al día siguiente sigo empujando y empujando el muro. Yo la verdad ya cansadísimo, pero sigo empujando, porque el Señor me ha dicho que empuje el muro. Bien, después de una semana, regresa el Señor y me dice: oye, Juan Carlos, ¿cómo ha ido lo que te propuse, lo que te pedí? Y yo le respondo al Señor: pues mira, Señor, yo he estado empujando el muro, pero la verdad es que el muro no se ha movido. Y me dice Jesús:
Oye, ¿quién te ha dicho que muevas el muro? Yo solamente te he dicho que empujes. Y eso es una de las cosas en las que ya nos crea una cierta dificultad la confianza. Muchas veces nosotros creemos que lo que el Señor nos pide es, no sé, cosas que no nos pide. A lo mejor. Un tema que quizás es muy sensible ahora en la vida espiritual, las vocaciones. Bueno, a ver, Dios me pide que rece por las vocaciones, que invite a alguna joven a venir al monasterio, me pide que esté en contacto con alguna joven. No me está diciendo que llene el monasterio con 25 jóvenes. Me está diciendo, tú trabaja por las vocaciones. Tú ten en cuenta que las vocaciones es una prioridad. Tú trabaja. Y esto lo tenemos que tener en cuenta en la confianza. Porque muchas veces lo que nos pasa es eso, no es que como estos jóvenes son así, no ya, y dejamos de rezar, dejamos de hacer un esfuerzo, dejamos de estar. Y tenemos que estar en esa actitud. En una ocasión un sacerdote me decía, padre, yo la verdad ya con los jóvenes es que yo veo que sí, bien, pero solamente vienen para divertirse y no. Yo la verdad ya me estoy cansando. Le decía, no. Ojo que lo que Dios te pide a ti es que trabajes con los jóvenes, que inculques el amor a Dios a los jóvenes. No te pide que vengan a misa los jóvenes, eso es un problema de ellos. No te pide que entren al seminario los jóvenes, eso es un problema de ellos. Lo que te pide a ti es que hagas lo posible por catequizar, por evangelizar, por formar a los jóvenes. Y hazlo, tú hazlo. Aunque no se vea fruto, tú hazlo. Y este primer paso de la confianza nos cuesta. Si no veo frutos en lo que Dios me pide, dejo de hacerlo. Y no nos damos cuenta que el principal fruto de hacer lo que Dios me pide es precisamente hacer lo que Dios me pide. Estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, primera cosa que tenemos que superar es este aspecto de querer buscar los frutos. Eso lo dará el Señor. Eso lo dará el Señor. El Señor dará los frutos y Él es el que da la medida de los frutos. A nosotros nos toca simplemente acoger lo que el Señor nos pide. Bien, voy a poner una segunda anécdota que fue en el fondo la que más me ayudó cuando yo lo escuché en unos ejercicios espirituales. Y la verdad que fue la gracia que Dios me concedió. Pero yo no sabía que tenía preparado otra gracia después al regresar de los ejercicios. Les cuento cómo fue. Era una predicación precisamente sobre la confianza. Yo recuerdo que fue en Roma, yo me fui a Roma, estaba por unas circunstancias y aproveché para hacer los ejercicios allá en Roma. Bien, entonces puso este predicador un ejemplo muy sencillo. Él decía, bueno, imagínense que estoy al borde del abismo. Bien. Contemplando la belleza de la naturaleza, contemplando la otra parte de ese abismo. Y de repente viene nuevamente Dios y me dice, oye Juan Carlos, da un paso adelante. Ves al otro lado del abismo. Sí, pero por aquí. Yo me quedo muy extrañado, pues si no hay puente, ¿cómo? Y si doy un paso, tú da un paso adelante y no te preocupes. Yo me quedo probablemente muy extrañado. Pero bueno, como confío en Dios, doy un paso adelante. Y al dar el paso adelante, ¿qué me pasa? Pues que siento que me voy para abajo. Pero en ese momento, Dios mete la mano bajo mi pie y yo me mantengo ahí. Y voy dando otro paso y así. Muy bien, pues yo
Yo salí de los ejercicios, ahora sí, a confiar en Dios. Yo sé que Dios siempre me va a proteger, Dios siempre va a poner la mano debajo de mi pie, pase lo que pase. Bueno, yo estaba contentísimo con ese fruto, estaba yo además muy bien, me gustaron mucho los ejercicios, estaba pleno. Bueno, regreso aquí a España, a mi comunidad. Y como estaba yo tan pleno y tan deseoso, tan contento de los frutos de los ejercicios, pues bueno, pues lo que hice fue, en la comunidad conté esta experiencia. Y a mí lo que más me gustó de los ejercicios, lo que más me ha ayudado, ha sido esto. Bien. Y empiezo a contar yo el hecho, como lo contó el predicador, ¿no? No, imagínate que yo estoy en el borde del abismo y entonces viene el Señor y me dice, mira, da un paso adelante y ves a la otra parte del abismo. Yo me quedo así dudando, ¿qué hago? ¿No? Pero al final doy un paso. ¿Y qué es lo que me pasa? Y salta un hermano de la comunidad, el más joven. Pues que te das el batacazo de tu vida. Yo me quedé así, ¿cómo? Y en mi interior dije, es verdad, es verdad. Si yo doy un paso en el abismo, no va a aparecer la mano de Dios, sino que me voy abajo del abismo. Y no obstante que voy abajo del abismo y me rompo las costillas, me rompo las piernas y los brazos y la cabeza, yo no sé qué pasa, que al final aparezco al otro lado del abismo. Y esto es lo que hace difícil la confianza. Que muchas veces queremos que la confianza se transforme en una acción en nuestra vida ordinaria. Y no nos damos cuenta que lo humano sigue avanzando a su ritmo. Sigue avanzando a su ritmo. Y no obstante, Dios va logrando formar mi vida. Va logrando avanzar en mi vida. Es como la escena de Jesús caminando sobre las aguas o Pedro caminando sobre las aguas. En el fondo Pedro se hunde. Sí, parece que, pero se hunde. Y es necesario que el Señor le esté ayudando. Pero lo cierto es que al final llegó a donde Dios quería, a donde Cristo pedía. Y esto es lo que hace muy difícil las cosas para nosotros. Porque en ocasiones nos cuesta, estamos esperando que Dios cambie las situaciones que hay a nuestro alrededor, para poder nosotros entonces vivir con confianza. Y no nos damos cuenta que tenemos que estar constantemente en esa incertidumbre, en ese miedo, en ese parecer que las cosas no funcionan. Es un poco lo que decíamos, si ustedes recuerdan, al hablar del alfarero, que es necesario entender que en nuestra relación de amor con Dios hay momentos de ruptura, hay momentos que sentimos la dificultad. Y sin embargo, vamos avanzando. Vamos avanzando. Y esto hay que entenderlo. Por eso confianza no es estar en paz, como si nada pasara. No, confiar es estar intranquilo. Es estar inquieto. Es estar en una zozobra. Porque no sé qué va a pasar. Y yo experimento que las cosas van mal. Pero sin embargo, avanzo. Y todos nosotros hemos vivido constantemente estos momentos. El hecho de que estamos aquí hoy es porque ya hemos avanzado en medio de tantas adversidades y dificultades. Y esto lo tenemos que entender en nuestra vida espiritual. Parece que nuestra vida espiritual no avanza, parece que nuestra vida espiritual está como siempre, incluso que está un poco peor, pero el hecho es que está, y estamos en ella, y seguimos caminando. Y seguimos caminando y eso implica que estamos confiando en el Señor. Parece que todo sigue igual y sin embargo Dios nos hace que pase un día y otro día y otro día. Y estamos en la zozobra y en la inquietud, pero ahí va avanzando. Bueno, pues estos son dos ejemplos
si quieren ustedes, mundanos. Dos ejemplos que la imaginación de las personas han podido crear. Pero vamos a ver esto mismo que he explicado en unos hechos de la vida de Jesucristo y entender bien estos hechos y lo que el Señor nos quiere expresar. En primer lugar, vamos a ver pues lo que es algo muy tradicional cuando se habla de la confianza, que es la pesca milagrosa. La pesca milagrosa que la encontramos en San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. Lo voy a leer. Mientras la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, él estaba junto al lago de Genesaret y vio dos barcas situadas al borde del lago. Los pescadores habían bajado a tierra y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que le separase un poco de la tierra. Se sentó en ella y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero ya que tú lo dices, echaremos las redes». Así lo hicieron y pescaron tan gran cantidad de peces que casi se rompían las redes. Hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Vamos a reflexionar sobre esta escena. Yo digo muchas veces, y por eso cuando uno medita con el Evangelio tiene que ir con una cierta precaución, porque yo digo que muchas veces el Evangelio tiene un pequeño defecto, y es que de un modo u otro ya sabemos el final de la película, ya sabemos cómo va a terminar las cosas, y esto muchas veces no nos hace captar bien esos aspectos de virtud que hay en estos hechos. Vamos a imaginarnos la escena. Imagínense, ya los apóstoles habían conocido a Jesús, ese id y veréis, pues habían ido de dos en dos, habían estado con Jesús, habían tratado ya, todavía no se había formado el grupo de apóstoles, pero ya habían conocido al Señor. Y podemos imaginarnos a Pedro, conociendo cómo es, que Pedro, ahí entre sus compañeros, le diría: «Oye, la verdad que este maestro, ese tal Jesús de Nazaret, buen muchacho, buen muchacho, la verdad que habla muy bien, y con lo joven que es, la verdad que a mí me ha gustado mucho, a mí me ha encantado mucho, ¿no?». Y bueno, como siempre, pues no habría la broma, ¿no? ¿Qué, ya te vas a hacer como él? ¿Ya te vas a ir con él o qué? Ya estarían ahí, pues discutiendo en broma, en ironías, pero bueno, ahí estaban, ¿no? Ok. Y de repente, cuando están en esas cosas, habían estado pescando, no pescaron nada, y cuando están hablando de esas cosas, se presenta nuevamente Jesús. Y podemos imaginarnos que Pedro, claro, había hablado de Jesús por todo lo bueno. Entonces Pedro: «Pues señor, que necesitas alguna cosa». Sí, oye, ¿me dejas tu barca para poder aquí hablar un poco a la gente, no? Y Pedro así como mirando a los demás: ¿os dais cuenta? Ha pedido mi barca, Y está, pues el Señor. Y el Señor se pone a predicar, etc. Y después de predicar, va y le dice a Pedro: «Mira, métete un poquito en el mar y lanza las redes». Y entonces Pedro dice: «¿Lanzar las redes? Ahora, a la luz del sol, aquí al lado de la orilla. Además, nosotros que hemos estado toda la noche y que vemos que en este momento están los peces muy en el fondo y que no salen a la superficie. Ahora, pero qué cosa más boba, qué cosa más absurda». Pero después, además, mira a los apóstoles, a sus compañeros, y los ve a ellos como diciendo: a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Tú que decías que
que era tan buen maestro y que no sé qué. A ver, venga, hazle caso, venga, a ver, haz el ridículo, venga, a ver. Y Pedro se sentiría diciendo, voy a hacer el ridículo delante de todos. Me van a tomar el pelo a más no poder. Todos se van a reír de mí. Pero por no quedar mal con el maestro, tira las redes. ¿Y qué pasa? Nada. Y pasa 1 minuto, pasa 2, pasa 5, quizás 10. Y de repente empiezan las redes a moverse. Y ya sabemos todo lo demás. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuándo confió Pedro? ¿Cuándo confió Pedro? No cuando se sentía que el maestro era maravilloso. No cuando se sentía que el maestro había escogido su barca. Ahí no confiaba, ahí simplemente estaba presumiendo y estaba gozando de que el Señor pues estaba con él y le prefería a él. Ahí no estaba confiando. Empezó a confiar cuando escucha la indicación de Cristo. Y se da cuenta que eso es absurdo. Es absurdo. No tiene lógica. No funcionan las cosas. Así como él dice. Y confía cuando ve las miradas de todos sus compañeros. Y que se están sonriendo porque le ven a Pedro un poco entre la espada y la pared. Entre que va a hacer el ridículo o va a no hacer caso a su maestro. Y él, no obstante, lanza las redes. Y lanza las redes y confía mientras que no pasa nada. En esos minutos que no pasa nada, está confiando Pedro. Y cuando se empiezan a mover las redes, cuando se empiezan a ver los peces, deja de confiar. Porque ya es una certeza. Ya no hace falta confiar. Ya sabemos que están los peces ahí. Ya sabemos que se ha cumplido lo que Cristo había dicho. Justo en ese momento es cuando ya Pedro deja de confiar, porque ya tiene la certeza. Entonces quiero que nos demos cuenta de esta circunstancia, de esta vivencia de San Pedro, para entender mejor lo que es confiar. Cuando todo va bien, no es necesario la virtud de la confianza. Hombre, podríamos decir, todo lo hace Dios, sí. Pero en el fondo no es necesario, simplemente es caminar con el Señor, tranquila y serenamente. En cambio, cuando vienen las dificultades, cuando las cosas se nos presentan de un modo absurdo, cuando no comprendemos por qué de estas cosas, ahí es cuando nos cuesta, nos duele tener que decir, bueno, ¿cómo voy a hacer esto que es absurdo? ¿Cómo voy a hacer esto que es ilógico? ¿Cómo voy a hacer esto si es inútil? Y cuando veo las miradas de los demás, el qué dirán, el qué pensarán, hay que confiar. Porque yo veo la crítica, veo los juicios que van a hacer de mí, veo cómo me van a malentender, cómo van a pensar mal de mí. Y en esos momentos de dificultad, tengo que confiar. Si Dios me dice adelante, adelante. Tengo que confiar. Y cuando yo hago lo que el Señor me dice y no veo frutos, tengo que confiar. Entonces cuando el alma se siente en zozobra, bien sea porque no se entienden las cosas, bien sea porque los demás dicen o no dicen, sea porque yo me esfuerzo y veo que no se avanza, que todo sigue igual, es cuando tenemos que estar viviendo la virtud de la confianza. Cuando otra vez llega el fruto, pues ya se acabó, ya no hay que confiar, simplemente ya sé que Cristo lo ha cumplido,
Es por eso que digo que la confianza es una virtud muy difícil, es una virtud muy dura, es una virtud que cuesta mucho, porque de un modo u otro, el que confía es porque está en la zozobra, está en el aire, está dando ese paso en el abismo que no sabemos o que sabemos a dónde nos va a llevar. Y que no puedo entender cómo es posible que yo me vaya a romper los huesos y sin embargo voy a llegar a la otra parte del abismo. No lo puedo entender. Como Pedro no entendía cómo va a haber peces aquí, en la orilla, a la luz del sol. No lo podía entender. Y entonces confiar es estar siempre en una cierta, pongan el adjetivo que ustedes quieran, en una cierta angustia, en una cierta inestabilidad, en una inseguridad. Y eso es algo que experimentamos todos, la inseguridad en nuestra vida. Y es que esa inseguridad es algo necesario que Dios nos concede para poder confiar en Él, para decir, es Él el que va a hacer las cosas, no yo. Porque si yo me siento segura, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Esto es confiar. Y quiero que nos demos cuenta porque muchas veces de verdad nos cuesta confiar, o sea, nos cuesta darnos cuenta que estamos confiando. Y no damos el valor a esta virtud que tantas veces vivimos. ¿Por qué? Pues porque pensamos que confiar es estar en paz, estar sereno. Y yo he escuchado de algunas religiosas, padre, pero es que si este fuera mi camino no me costaría tanto. No, lo contrario. Lo contrario. Porque te cuesta y sin embargo sigues. Es señal de que este es tu camino. Es señal de que este es tu camino. ¿Cuántas veces, por ejemplo, estos aspectos de la confianza hay que inculcarlo? Muchas veces en los jóvenes cuando se trata de la vocación. Porque indudablemente que es un paso en la inseguridad. Es un paso en algo que no conoce. Es un paso en que no sabe qué va a pasar durante todo su futuro. Y hay que hacerle ver, pues mira, va a pasar lo que está pasando. Que aunque te sientes inseguro, tú vas caminando, tú vas avanzando, tú vas adelante cada día. Podríamos decir lo mismo, hermanas, de otro milagro, de otro hecho en la vida de los apóstoles, que es la tempestad calmada, la tempestad calmada. También otro milagro, pues muy conocido porque llama la atención lo que pasa ahí, ¿no? Esto lo encontramos en Mateo 8:23. Perdón. Estaba en otro evangelista. Vale. Mateo 8:23. Jesús subió a una barca acompañado de sus discípulos. De pronto se alborotó tanto el mar que las olas saltaban por encima de la barca y él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús les dijo: ¿por qué tembláis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los discípulos, asombrados, decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esta escena, que es muy similar a la pesca milagrosa, hay como dos aspectos que quizás nos pueden también ayudar.
porque es la experiencia que nosotros tenemos cuando tenemos que vivir la virtud de la confianza. Bueno, la escena también es clara, toman el barco, pues se supone que estaban cansados, entonces Jesús pues aprovecha para descansar, de repente se levanta la tormenta. ¿Y qué hacen los apóstoles? ¿Qué podemos nosotros pensar que hacen los apóstoles al ver el viento, las olas? Bueno, pues lo que hace cualquier marinero. Empieza, de aquella época, obvio, empiezan a sacar el agua de la barca, el agua que entra y ahí están sacando el agua para que se vaya, están tratando con los remos de mantener la barca, que no se vaya de un lugar a otro, están tratando que las velas, pues más o menos ponerlo en la dirección del viento para que no se vaya a voltear. Están trabajando, están haciendo lo que tienen que hacer. Están haciendo lo que tienen que hacer ante esa circunstancia. Y mientras que están haciendo eso, pues también están diciendo, bueno, ¿y el Señor? ¿Qué pasa con este? ¿Y este por qué sigue ahí durmiendo? Pero bueno, no se da cuenta cómo estamos. No nos puede echar una mano. Y están ahí los hombres diciendo, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y nuevamente, mientras que están haciendo lo que tienen que hacer, sacando agua, los remos, etc., y podríamos decir, sí, con confianza, oye, pero si Jesús, ¿qué hace? Si es el que tiene que hacer, Él es el que sabe cómo solucionar estos problemas, pero no hace nada. ¿Sí? Ahí están confiando. Por fin ya se despierta, calma el mar, y cuando ya está calmado el mar, ya no hace falta confiar. Pero aquí, como decía, hay dos cosas que quería subrayar. Y en primer lugar es el no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. La fidelidad a lo nuestro. La fidelidad incluso con detalle a lo que es nuestro, a lo que es nuestra vida. Ser fieles. Ser fieles. Qué importante es mantenernos echando el agua, tratando de controlar las velas, los remos. Si los apóstoles no lo hubieran hecho, pues se hubieran hundido. Se hubieran hundido. Y es necesario que nosotros estemos con esa actitud de lograr mantener el barco en pie. Y eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que mantener nuestra orden, y tenemos que mantener nuestro monasterio, y tenemos que estar haciendo las cosas. ¿Qué va a pasar? Ya veremos, ya veremos. ¿Y cuántas veces es el segundo detalle? Primero, el que nosotros tenemos que hacer. Pero el segundo detalle de este milagro, de este hecho, es que Cristo dormía. ¿Y cuántas veces en nuestra vida parece que Cristo duerme? ¿Cuántas veces en nuestra vida parece que Cristo no hace caso? ¿Cuántas veces le pido y Cristo como que no hace nada, como que no me escucha? ¿Cuántas veces le pido que me ayude a superar tal dificultad y el Señor parece que no hace nada? Y esto es confiar. El saber que estoy en las manos de Dios. Y que cuando Él quiera, Él va a proceder. Como decía Marta. Yo sé que si hubieras estado aquí, pero sé también que ahora, y sobre todo sé que en el futuro, iré al cielo. Esa certeza, esa es la confianza. Yo no veo claro, mi hermano ha muerto, te avisamos, no quisiste venir. Este es el hecho. Pero yo sé que tú eres Dios. Y yo no sé qué va a pasar, pero tú eres Dios. Y lo que pase va a ser lo que tú, Señor, quieres dejarme en mi vida. Pero claro, mientras actúa, mientras que tenemos que confiar, sentimos que nos ahogamos. Sentimos que no controlamos la barca, pero ahí vamos controlándola. Y Cristo como que no se mueve. Cristo como que no hace ningún milagro. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, caminar y caminar. Y seguir realizando lo que nos corresponde. Como clarisas, lo que nos corresponde como religiosas contemplativas,
mantenernos en nuestra vida contemplativa, mantenernos en nuestra realidad vocacional, en nuestro carisma específico y seguir adelante. Bien, por eso digo que la confianza es una virtud difícil, porque solamente podemos ejercitar, por decir así, la confianza cuando estamos en esos momentos de dificultad que no vemos, que no descubrimos la acción de Dios, que parece que estamos solos. Obvio que también es ejercer la confianza cuando las cosas van bien y yo le digo, Señor, yo sé que eres tú el que estás haciendo todo esto. Pero esa parte de la confianza es fácil. El punto es lo difícil de la confianza, esos momentos de adversidad, de no ver, de no saber, de no... y caminar. Caminar en lo que sé. Yo sé que me quiere Clarisa, yo voy a ser Clarisa. Yo voy a vivir mi espíritu de Clarisa, de pobreza, de dependencia, de caridad. Voy a vivir mi espíritu de Clarisa, porque eso sí lo sé. Y entonces voy a caminar. Como yo sé manejar la barca, voy a manejar la barca. Yo sé ser Clarisa, voy a ser Clarisa. Voy a ser Clarisa. Desearía también añadir otro hecho de la vida de Jesucristo, otro milagro, donde aparece nuevamente la necesidad de la confianza. En el fondo es lo mismo que las otras dos escenas, en el fondo. Pero aquí como que, por el modo como se expresa, nos puede ayudar más de cara a la actividad hacia los demás, a los frutos en la vida apostólica. Pero bueno, también pasa con nosotros. Me refiero a la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes que está en el capítulo 14 de Mateo. A partir del versículo 22. Al saber esto, Jesús se fue de allí en una barca a un lugar tranquilo y solitario. Vamos un poquito más adelante. Al caer el día, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: estamos en un descampado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse algo de comer. Jesús les dijo: no hace falta que se vayan, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él dijo: traédmelos. Mandó que la gente se echase sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo y los bendijo. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Todos comieron y se hartaron, y se recogieron 12 canastos llenos de las sobras. ¿Qué quiero yo aquí recalcar? Pues, se lo digo, es una experiencia también personal. Yo cuando era joven, cuando era incluso adolescente, iba a la misa y escuchaba esto, pero también cuando ya era joven y ya era seminarista, yo me imaginaba esta escena pues un poco como eso, como los cuentos de la dama madrina, ¿no? Que bueno, de repente sacaba la varita mágica, tocaba la cosa y ¡pum!, todo se convertía en oro. Pues más o menos yo así me había imaginado yo este milagro. Bueno, está esa circunstancia, hay mucha gente, ya es tarde, no hay que comer. Pero mira, resulta que tenemos 5 panes, que tenemos 3 peces. Bueno, pues a ver, colócalo ahí, en esa piedra, y entonces va Jesucristo, en vez de la varita mágica, como es Dios, da la bendición y pum, 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 pum. Empieza a aparecer panes y peces por todas partes. Bien. Y entonces, bueno, como ya están los panes, venga, ahora a comer lo que queráis. Así es como yo me lo había imaginado. Pero viendo una película
que no sé si ustedes la hayan visto, ya hace años, es la película de Jesús de Nazaret, de Sefirelli. Me impresionó cómo presenta este milagro. ¿Cómo presenta este milagro? Bien, pues eso, la gente, muchísima gente por ahí, en el valle, en el campo, y de repente pues los apóstoles ahí integrados, oye, ya que se vayan, que no hay que comer, que no tenemos que comer, que no sé qué. Bien, y entonces preocupados, y van teniendo que confiar, y van con el Señor, porque no saben qué hacer. Están ante una dificultad muy bochornosa, que la gente empieza a pedir de comer y no tengamos, porque además somos nosotros los que los hemos reunido. Entonces se sienten en una responsabilidad, en un deber que no están cumpliendo, que no están realizando como corresponde. Y entonces, bueno, pues lo sabemos, Cristo, a ver qué hay, pues están estos 5 panes, ok. Entonces el autor, el director de esta película, aunque es un poquito, pero presenta de repente como unos canastos grandísimos. Estos canastos de paja y que muy hondos, ¿no? Hondos, ¿no? Okay. Y luego, bueno, ahí meten, en cada uno de los canastos, meten un pan, en cada uno de los canastos. Bien. Entonces, Jesucristo bendice, bien, los apóstoles están con los canastos, bien, y ven que hay un pan, bien, y Jesucristo bendice, y después de la bendición se quedan así los apóstoles diciendo, ¿y ahora qué? Y Jesucristo dice, a repartir el pan. Y ellos, ¿pero qué pan? Si nada más tenemos uno. Y llega así el más listo de todos, sale corriendo, se acerca a la canasta, mete la mano y se lleva un pan. Y los apóstoles como dicen, oye, que es para todos, ¿no? Y llega otro y mete la mano y se mete el pan, y se lleva el pan. Y va otro y mete la mano y se lleva otro pan. Las canastas siempre vacías y siempre dando de comer a la gente. Esta experiencia, ¿cuántas veces la tenemos todos nosotros? Quizás como sacerdotes un poco más, pero también todos nosotros. Esa experiencia de sentirnos vacíos, de sentirnos que no podemos, de sentirnos que no somos nada, de sentirnos que somos pecadores, de sentirnos que no valemos para nada. Y Dios va haciendo su labor, y su labor estando siempre yo vacío. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Pero ¿cómo yo? Si yo no valgo para nada, si yo no conozco, si yo no sé, si yo no sirvo, si yo soy muy tímida, ¿cómo yo? ¿Cómo yo voy a enseñar a las jóvenes lo que es la vocación si yo misma no lo vivo muchas veces? ¿Cómo yo voy a animar las vocaciones si a lo mejor yo misma en algún momento me encuentro un poquito así, tristona y estas son experiencias que tenemos. Nuestra pequeñez, nuestro ser criatura, nuestro polvo, nuestro desorden. Y sin embargo, Dios va obrando y obrando. No tiene que convertirte a ti en una princesa llena de oro para poder ayudar a los demás. Así pequeña como eres, así incapaz, así vacía, es como Dios va a lograr contigo hacer tanto bien a los demás. Y eso es lo que tenemos nosotros que confiar, que, pues sí, objetivamente la vida contemplativa está en un periodo, pues sí, que no es lo de hace 50 años, pues es verdad. Estamos más vacías. Nuestros monasterios están más vacíos, es cierto. Sigamos haciendo lo que el Señor nos pide. Sigamos llevando el canasto a los demás. Sigamos viviendo nuestra espiritualidad y Dios hará lo que quiere hacer y lo que más nos conviene a nosotros, que no es precisamente, casi seguro, lo que nosotros pensamos. Pídanle al Señor que les ayude a entender esta virtud de la confianza y que no tengan miedo cuando sienten que no pueden nada. Es la oportunidad para decir, Señor,
estoy en tus manos. Cuando ves que todo sale mal, es la oportunidad para decir, Señor, tú lo vas a hacer bien. Por eso he querido tratar esta predicación sobre la confianza. Ahora, indudablemente, pues cada una tendrá que seguir el diálogo con el Señor. El diálogo con el Señor. Un diálogo, pues viendo precisamente de qué tienes miedo, en qué estás insegura, dónde te sientes que no puedes, para que el Señor te haga ver que Él está ahí y que Él va a estar ahí constantemente ayudándote, que Él va a estar ahí constantemente para darte lo que necesitas. Bien, pues lo dejamos aquí. Váyanse ustedes, como siempre. No hace falta que mediten en todas los hechos que he comentado, lo que ustedes vean, pero sí que resalten y que se den cuenta que el costarme, el ser difícil, el no ver, el dudar, el sentirme vacía, que no sirvo, son la condición necesaria para poder confiar en Dios. En cambio, cuando todo sale bien, cuando todo es gloria, cuando todo está estupendamente, entonces ahí las cosas no podemos confiar. Tenemos la certeza y no podemos profundizar en esa virtud.